Bueno, regresamos en este Colombia Universal Reportajes de Caracol y ahora tenemos al doctor Pedro Medellín, un estudioso, jurista, analista de estas 297 páginas que estamos tratando de discernir un poco, pero tenemos un mes hasta el 2 para tomar una decisión mucho más coherente, mucho más acertada frente a esto. Y lo quiero saludar, doctor Pedro, bienvenido a Caracol, gracias por aceptar la comunicación a esta hora, buenos días. ¿Qué ha encontrado grosso modo en lo que ya ha podido analizar? Pues mire, he encontrado tres temas que me preocupan en términos de la claridad que se había planteado para la negociación. El primer punto es que la Corte, las FARC y el gobierno hicieron público un anuncio de que se acogían al concepto que emitiera la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional estableció en su concepto que el acuerdo no iba a modificar o no podría modificar el bloque de salvo en aquellos casos en los cuales ya estuviese incorporado el tema. Sí, a ver, repítame esa parte que se nos fue la señal ahí. O sea, el acuerdo no puede modificar el bloque de constitucionalidad, ¿le entendí? Exacto, que fue la Corte Constitucional dijo, el acuerdo no puede modificar la Constitución, ¿sí? Salvo en los casos que ya Colombia tiene adquiridas unos compromisos. ¿Y en qué casos se incorporaría? En el caso, por ejemplo, de reclusión de menores, de reclutamiento de menores, o el caso del tema de justicia que está en el punto de víctimas. Pero ni el tema de tierras, ni el tema de narcotráfico, ni oposición política pueden entrar a la Constitución. Y eso lo dijo claramente la Corte Constitucional en su fallo. No entiendo por qué en el documento que sale, en la entrada, en el inicio, se plantea que este es un acuerdo especial cuando no puede ser un acuerdo especial. Entonces ahí está contraviniendo el concepto de la Corte. Esa es la primera preocupación. La segunda preocupación que me surge con respecto a lo que se está conociendo y al documento que estamos hablando es que en la página 5 del documento habla que una vez establecido o una vez aprobada los acuerdos por el plebiscito, es decir, si gana el sí, se convocaría a un pacto nacional, a todos los partidos políticos, a los movimientos sociales, etcétera. Yo me pregunto, ¿eso es una constituyente o qué es lo que es un pacto nacional en torno a qué? Eso también me preocupa, ese es el segundo punto que me preocupa. Y el tercer punto que me preocupa tiene que ver con la naturaleza y el alcance del Tribunal Especial de Paz. Es decir, si en Colombia, o si acogiéndonos y sin tener que modificar la Constitución, podemos estar hablando que puede haber jueces extranjeros juzgando a colombianos en territorio colombiano. Son temitas, esos tres temas me quedan como en principio por falta de claridad. Y uno cuarto pequeñito es que el gobierno anuncia o dice que a las FARC no le quedan o no hay una entrega de curules a dedo. El presidente Santos dijo que aunque no cumplieran con los niveles, se les iba a dar de aquí a 2018 una participación para que ellos estuvieran en el Congreso en la discusión de las normas de la implementación. Entonces, yo creo que eso es un tema de representación y que ahí se están dando unas curules. Pero no sé si en el proceso parlamentario eso se afecta. Creo que el gobierno tiene que explicar un poquito más ese tema de cómo van a funcionar las curules. Que sí, claro, que puedan tener voz pero no voto. De todos modos hay una representación. Entonces yo quiero un poquito de claridad en esos temas, pero este es un tema pequeño con respecto a los otros tres que me preocupan grandemente con respecto al contenido del acuerdo que se acaba de plantear.
Doctor Pedro Medellín, yo aquí, como le decía, estoy con la doctora Ilva Miriam Hoyos, con la doctora Diana Sofía Giraldo, con Jimena Ochoa. Yo quiero que ellas también le hagan una pregunta, pero yo empiezo con una. El plebiscito, dice la Corte, que es vinculante, dice la Corte. Y resulta que es vinculante para el presidente, pero eso significa que el plebiscito, gane el sí o gane el no, ¿va a tener algún efecto? O al contrario, si gana el sí o gana el no, no pasa nada y los acuerdos siguen como tal. Ese efecto no impone, no es vinculante ni para las Cortes ni para el Congreso. Por lo tanto, por ejemplo, el tema de la ley de amnistía que se supone debería salir de ahí, pues no hay un carácter vinculante en los términos de los contenidos con el triunfo del sí o con el no. O sea, en otras palabras, gane el sí o gane el no, los documentos quedan tal cual como están. Deberían quedar tal como están, si gane el sí o gane el no, pero el gobierno es el presidente es el único que queda con la atribución de decir, bueno, ¿qué decisión toma? Y el presidente debe tener en cuenta una cosita muy pequeña, es que la Constitución le impone como obligación la búsqueda de la paz. Es decir, el presidente, si gana el no, por ejemplo, no puede salir y decir, entonces cierro esto y nos vamos para la guerra. No, porque constitucionalmente tiene la atribución, la obligación de buscar la paz a toda costa. O sea que, en otras palabras, si ganase el no, puede ser que el presidente diga, oiga, tiene razón la gente, ganó el no, esto no está bien hecho, tenemos que reorientarlo y hacerlo bien hecho. Exactamente, sería en función del atributo constitucional que tiene. Bueno, ya le cedo la palabra a Diana Sofía, que quiero que le pregunte, Dianita. Él fue una de las primeras personas que nos explicó a un grupo de personas de la Fundación Víctimas Visibles y de la Confederación de Víctimas de las FARC, que es un acuerdo especial. Como este programa lo escuchan muchas víctimas y digamos que se necesita, como decía la doctora Ilva, un lenguaje muy elemental. Yo quisiera que él nos desglosara en términos para la audiencia en qué consiste un acuerdo especial y cuál es el interrogante que se le plantea al gobierno y a los negociadores del origen de su inclusión en el preámbulo que nos leyeron antier. Ok. Doctor Pedro Medellín, entonces, ¿qué responden de la pregunta de Diana Sofía? Mira, un acuerdo especial es aquel instrumento con el cual la legislación internacional buscó establecer límites a la guerra, poner límites y buscar humanizar la guerra. ¿En qué consiste un acuerdo especial? Un acuerdo especial es ese procedimiento mediante el cual dos partes que están en un conflicto pueden en algún momento negociar para asegurar la humanidad de la guerra. Hay dos tipos de acuerdos especiales. Unos que son operativos. Entonces, por ejemplo, una de las partes dice, mire, quiero pedir un alto en el conflicto para poder hacer cambio de prisioneros, para liberar unos prisioneros, o para que vengan y la Cruz Roja o los médicos puedan venir a atender a la gente. En ese momento se acuerda entre las dos partes que no se pueden atacar. Se pueden intercambiar prisioneros, se pueden establecer condiciones para que se mantenga la humanidad de la guerra, ¿sí? En ese sentido, esos acuerdos no pueden ser o no necesitan ser ni refrendados ni pueden ser modificados. Es decir, si vuelven otra vez a la guerra, la parte no le puede decir devuélvame los presos que le entregué. No. Ese es el primer tipo, el acuerdo operativo. Y hay un acuerdo humanitario que es el que tiene que ver con condiciones de justicia y juzgamiento cuando se está cerrando un conflicto. Y en ese sentido, ese acuerdo especial supone, bueno, vamos a terminar el conflicto, vamos a establecer los límites de la justicia entre tales y tales épocas y vamos a establecer como castigo este periodo de cárcel o lo que se acuerde. Eso tampoco puede ser, ni necesita ser refrendado,
ni puede ser modificado. ¿Sí? Entonces, esos son los dos tipos de acuerdos especiales que hay. En la negociación en La Habana hubo dos acuerdos de esa característica. Uno primero, que es el acuerdo sobre justicia que se estableció en el punto 5 de víctimas, y el otro, que es el acuerdo de sacar los niños de la guerra, de que las FARC se comprometían a nunca más reclutar menores. Solo esos dos acuerdos tienen el carácter de acuerdo especial, que no necesitan ser ni refrendados ni podrían ser modificados. ¿En qué condición puede ser modificado? Es que si las víctimas en algún momento consideran que ese acuerdo especial no satisface la razón de justicia mínima que se acuerda, las víctimas pueden ir ante la Corte Internacional y solicitar que haya efectivamente una acción de justicia que valore o que le dé el valor de justicia y le haga pagar a los combatientes que desbordaron los límites de la guerra. Claro, pero ante eso, para poder crear lo que se llamaría una intervención especial por ausencia de justicia, hay que esperar más o menos 8 años para demostrar que no hubo aplicación de justicia dentro de la justicia local y trascender a la justicia subsidiaria, que es la justicia internacional. Lo que pasa es que Colombia ya avanzó en ese proceso de intervención y hay varias denuncias en la Corte Internacional que están avanzando y que tienen temas que estarían relacionados con el conflicto con las FARC. Entonces, en ese sentido, lo del periodo de los 8 años podría ser modificado. Ah, perfecto. Bueno, la doctora Ilva Miriam Hoyos lo saluda, doctor Pedro Medellín. Bueno, Pedro, saludos y compartimos algunas inquietudes. Una, la naturaleza jurídica del acuerdo cara a la sentencia de la Corte Constitucional. Y la otra, lo relativo a ese acuerdo político nacional. Ese acuerdo político nacional es para implementar, para desarrollar las políticas públicas, para crear las instituciones. ¿Cómo podría ser entendido ese acuerdo político nacional, incluso con aquellos sectores políticos que no apoyen el plebiscito? Es que en ese sentido es la duda, porque uno diría que el único pacto nacional que puede ser posible o a través del cual se puede convocar a los ciudadanos es una constituyente, porque es un pacto de fundación normativa, un pacto donde establece instituciones o un pacto donde se modifican las obligaciones. Eso sería una constituyente. Entonces me queda la duda de si ese punto no significa que estamos ante una constituyente y si el gobierno acordó ese tema, o el pacto simplemente es un acto formal en el cual todos vamos a ir a decir acordamos que estamos de acuerdo con lo que estamos de acuerdo. Yo no me queda claro. ¿Y cuál es la utilidad institucional y política? Yo creería que es un instrumento para desarrollar instituciones, desarrollar normatividad, resolver los límites que emergan de la normatividad, y en ese sentido estaríamos hablando de una constituyente. ¿Cómo se siente de percepción, esa percepción extrasensorial que todos tenemos, lo que dirían las mamás el sexto sentido? ¿Cómo se siente frente a esto? Pues yo creería que hay tantos temas ahí que el gobierno y muchas veces las FARC no le han hablado claro al país en varios temas, y yo creo que es importante que se hable claro. Que se diga que si ellos van a tener representación en el Congreso, que tienen curules, no hay problema, que lo digan. O que si ese pacto es una constituyente, bueno, que se diga. Pero no que se digan unas palabras que después pueden ser interpretadas como que no, si ya habíamos acordado ese pacto, y ese pacto no es otra cosa que una constituyente, ¿no? A mí me quedó... Habían dicho al principio de la negociación que no iba a haber curules a dedo, y sí hubo. Que no iba a haber constituyente, y puede haber. No, es que se les han contado 27 mentiras, Aló. Sí, le decía que se les han contado ya 27 mentiras. Aló, espérate que está intermitente.
Aló. Sí, a ver, doctor Pedro Medellín, si nos escucha ahí. Que yo le decía que se les han contado ya 27 mentiras. Aló. Bueno, estamos... a ver si Aló. nos escucha ahí ya. Sí, yo les escucho. Le decía que se les han contado ya 27 mentiras en todo este proceso. Pues yo no las llamaría mentiras estrictamente, sino, digámoslo, imprecisiones que necesitamos que nos aclaren. Bueno, 27 imprecisiones. 27 imprecisiones van. Bueno, pues ahí tenemos el concepto del doctor Pedro Medellín. Jimena Ochoa está aquí con nosotros y también le va a hacer otra pregunta. Un segundito, doctor Pedro Medellín. Hacemos una pausa y ya volvemos. Bueno, regresamos con el doctor Pedro Medellín, que debe estar en Medellín. A ver, Jimena Ochoa, doctor Pedro, aquí le va a hacer la siguiente pregunta. Gracias, doctor. Como hemos dicho en el programa, yo soy una víctima de las FARC, pero mi mayor preocupación no está en lo que ya pasó, sino en el futuro para el país. Y para mí es tan grave lo que se dice en ese acuerdo como lo que no se dice. No son claros en el tema de narcotráfico. Estoy de acuerdo con usted, Jimena. Realmente lo más grave de todo esto que se firmó es lo que no está escrito, ¿sí? Y es el conjunto de obligaciones que no se hacen explícitas y que tienen que ser explícitas, por ejemplo, en materia de no repetición, en materia de entrega de armas, en materia de elementos que no están claros o no están debidamente explicados, y esto que no se dice es un poco problemático. Sí, señor. Mire, específicamente en el caso del narcotráfico, que no sé por qué dicen que va a ser conexo con el delito político, a mí eso me angustia mucho, y le digo por qué. Ahí está el caso de México. Los narcotraficantes mexicanos nunca han hecho una reivindicación política y, sin embargo, por la naturaleza misma de ese negocio ilícito y criminal, hay violencia en México y la va a seguir habiendo en Colombia. Si eso no está claro, y si le dan la bendición al narcotráfico como delito político, yo temo por el futuro de mi país, doctor. Pues esperemos que eso sean uno de los puntos que se tienen que aclarar en este mes que tenemos de discusión. Doctor Pedro, los crímenes de lesa humanidad, ¿cómo ve usted delitos como el reclutamiento forzado, delitos como el secuestro sistemático de civiles, el aborto, según la Fiscalía, a más de 1.500 mujeres, pero yo sé que se quedan cortos en esa cifra? Delitos de lesa humanidad. Los delitos de lesa humanidad definitivamente son delitos que no pueden ser ni indultados ni amnistiados. Mire, aquí hay un principio que es importantísimo que no hemos discutido. Uno de los elementos claves del por qué en esto de la humanización de la guerra se consideró es que uno de los asuntos es el honor militar, el honor del guerrero. Los acuerdos internacionales también consideran que aquellos que respetaron el código de la guerra, aquellos que combatieron contra los combatientes y en los términos honestos de la guerra, merecen ellos amnistía e indulto. Pero aquellos sujetos que como combatientes recurrieron al ataque de no combatientes, de civiles protegidos, ¿no? O envenenaron acueductos, o dinamitaron acueductos, o atacaron escuelas, o atacaron iglesias, o utilizaron los símbolos de la Cruz Roja para hacer ataques, o reclutaron menores, ellos no pueden ser otra cosa distinta que castigados. Y ese es un punto que tiene que ser muy claro en la aplicación de la justicia del Tribunal Especial de Justicia. Pero es que, a ver, ellos lo quieren poner como una pena de condición especial, que esa pena de condición especial consistiría, por ejemplo, en una restricción a la movilidad dentro de un área determinada, pero esa área determinada para ese guerrillero es un departamento, por ejemplo. Eso no lo tienen que aclarar, Erwin, lo tendrán que aclarar bien qué significa restricción de libertad, porque
ahí es donde está la constitución de la acción de justicia. Si las víctimas sienten que esa noción es bien utilizada y que efectivamente hubo una reparación en términos de justicia para las víctimas, pues se acepta. Y eso es uno de los puntos en los cuales el gobierno y las FARC han sido claros en decir que las víctimas están en el centro. Entonces, como las víctimas están en el centro, si las víctimas consideran que efectivamente hubo justicia, pues valdrá como justicia. O sea que entonces el determinador al final ante la justicia internacional serán las víctimas las que dicen nos sentimos satisfechas o no de lo que ahí se aplicó. Exactamente, y pediría que eso se tenga absolutamente claro. No, pues, que sea absolutamente visible eso y que se sepa que los únicos que van a avalar finalmente el carácter de justicia de esos acuerdos y la viabilidad interna de esos acuerdos como acuerdo en el contexto internacional son las víctimas. Si las víctimas no se sienten que hubo aplicación de justicia, pues no va a haber otra cosa que una condición de impunidad. Si las víctimas consideran que hay impunidad, a ellas van a ser y única exclusivamente los que ellos van a decir y son los que van a validar o no esos acuerdos. En la Comisión Jurídica de La Haya el año pasado me decían las víctimas pueden pedir la creación del Tribunal Provisional Internacional para Colombia en caso de que vean que no hubo aplicación de justicia. O sea que ese sería el procedimiento. Ese sería el procedimiento y las víctimas serían las únicas que tienen ese instrumento. Pues doctor Pedro Medellín, bueno, qué grato escucharlo y qué buen aporte el que nos hace para entender lo que está pasando. Pues muchas gracias a ustedes y a todos, a Miriam, a Jimena y a Diana Sofía, un abrazo muy grande.